César Abraham Vallejo Mendoza fue un hombre muy arraigado a sus raíces culturales, las cuales nunca soltó, aun cuando estaba en un país muy diferente al nuestro. Nace el 16 de marzo de 1892, en Santiago de Chuco. Vallejo pasa su niñez y adolescencia en el campo, y luego se muda al irse a la universidad. Mientras vivía en este pueblo, conoce el doble ritmo sociocultural. Al crecer, se da cuenta y experimenta la injusticia que hay en el Perú. Este escritor sentía mucha preocupación por la situación sociopolítica que había en su entorno. Él presenció la discriminación de los pueblos indígenas, la pobreza y miseria. En muchos de sus escritos, él describe muchos problemas vivenciados en la sociedad, como en Los Heraldos Negros, donde hace voz de los desamparados y pobres. En el poema La Cena Miserable, donde es descrita el hambre y la miseria. Recuerda y menciona su cultura andina al describir los paisajes, sus distintas costumbres, sus alimentos y a héroes peruanos andinos. Muchas de las obras de César Vallejo son consideradas como indigenistas, pues resaltaba la cultura que se dejó de lado debido a la supremacía española. Es importante saber que, al haber nacido en un pueblo de la sierra peruana, pudo conocer todos estos temas haciendo que se genere un sentimiento indígena en él, a tal punto de expresar todos los sufrimientos de la población en sus futuras obras. Hizo un llamado de atención a la sociedad mediante sus poesías e historias, para que estos cesen y el pueblo peruano marginado sea tomado en cuenta y respetado por todos, evitando los malos tratos. Todos estos sentimientos y pensamientos que rondaban en su persona hicieron que también escribiera El Tungsteno. Aquí denuncia la explotación de los indios, una obra que se convierte en una protesta de Vallejo. La estancia de Vallejo en Europa fue de gran importancia en su vida, ya que fue en este continente donde pasó los últimos años de su vida, y además publicó sus últimas obras. César Vallejo continuó saliendo adelante y esforzándose por hacer lo que más le apasionaba: escribir. Al ser expulsado de París por los distintos conflictos que tuvo debido a sus vínculos con comunistas, se dirige a Madrid, donde residió por un tiempo y tuvo que salir adelante trabajando arduamente. En este tiempo también escribió, dando a conocer las distintas preocupaciones que existían en los pueblos indígenas. Vallejo siguió escribiendo distintas obras en 1931, los cuales fueron muy bien recibidos al momento de su publicación. Este autor terminó 5 libros y publicó solo 2. En este mismo año, en marzo, publicó la novela El Tungsteno. Según la pareja de Vallejo, Georgette, este terminó de escribir esto en menos de un mes, siendo muy rápido. El pensamiento político de César Vallejo. El paso de Vallejo en el país soviético fue muy importante, ya que en este país fue donde definió su pensamiento político, generando una ideología que estaría enfocada en el beneficio del pueblo. En 1928, César Vallejo realizó viajes hacia Rusia, en aquel entonces Unión Soviética, la cual mantenía una ideología leninista, pensamiento adquirido de Lenin, quien falleció 4 años antes de los viajes de nuestro poeta. Ya en dicho país, él desarrollaría un agrado, el cual también lo motiva a realizar su ideal político. Para él, el marxismo y el socialismo eran los métodos que permitiría alcanzar una equidad en diversos aspectos, entre ellos político y económico, ya que para Vallejo este era el camino indicado para que los ciudadanos logren concretar sus identidades culturales y que esta unión sea clave para que puedan imponerse a la clase burguesa y al imperialismo, con lo cual la clase obrera podría obtener el poder político. Para Vallejo, el pensamiento que en aquel entonces se manejaba en Rusia era el adecuado para que se logre la igualdad política, social y económica, además de que la población pueda obtener el poder y se eliminen los maltratos de las clases altas hacia el pueblo, ya que Vallejo era un luchador de la igualdad
y se sentía identificado con el pensamiento marxista-socialista. Vallejo innovador en el tungsteno. Vallejo generó una gran controversia al presentar esta obra, ya que nos da una mirada hacia uno de los problemas que más ha persistido en nuestra sociedad, innovando en la literatura haciendo un reclamo a la clase alta. ABD El Hacem en el 2017 analiza los componentes que hacen innovadora a esta obra y nos menciona a tres: los personajes, el punto de vista narrativo y el lenguaje que se utilizó. Entre los personajes principales se presentan las ideas concretas sobre ideales comunistas y los problemas intelectuales, además de hacer presente la violencia de la clase alta sobre los indígenas. Con respecto al punto de vista narrativo, el tungsteno está narrado en tercera persona. El narrador no participa, pero narra la historia como si la conociera de inicio a fin. Finalmente, el lenguaje que se utiliza es coloquial, mezclando sus matices, con el fin de expresar la lucha y el abuso frente a los derechos de los indígenas, considerándose así esta una obra proletaria con carácter ético y pragmático. Sin duda alguna, Vallejo innovó la literatura al ser uno de los escritores que se atrevió a mostrar una realidad latente en la sociedad en la que vivía, para así abogar por los menos privilegiados. El tungsteno es una obra que llama a la reflexión gracias al movimiento literario hacia el indigenismo descrito por el autor. Argumento de la obra El Tungsteno. La historia se desarrolla en un pueblo de la Sierra del Perú, que se transforma con la llegada de empresas norteamericanas. Es un puente entre el indigenismo tradicional y la novela proletaria emergente en la zona andina. Al problema indio y la lucha de las clases se une una perspectiva malvada que reduce a los personajes a comportamientos binarios mutuamente excluyentes, buenos o malos, víctimas o explotadores. Por otro lado, no logra construir una identidad indígena rebelde y alternativa, basándose en diferencias culturales y étnicas. Y en la acción de los mineros, el protagonismo del personaje del Servando Guanta marca la lucha de las clases como el comportamiento de un individuo ejemplar. Interpretación a la obra El Tungsteno. César Vallejo fue un escritor muy importante, sobre todo humanista, ya que retrató el sentir y la opresión del pueblo indígena frente a los distintos abusos que sufren de sus jefes. Mediante esta obra, Vallejo nos transporta a aquellos tiempos y nos hace reflexionar sobre lo valioso que es la libertad y todos los derechos que se han obtenido a lo largo de la historia para evitar el esclavismo y la opresión de nuestra gente. Muestra exactamente cómo era la organización social entonces y que aún hoy quedan algunas cosas mayoritariamente en la cordillera. La estructura de la historia nos parece súper interesante, comenzando por lo general, los aspectos personales, los dueños de las mineras, los trabajadores, las gravas y los conflictos que habían entre ellos. La historia termina con una seria reflexión, análisis y decisión para combatir los abusos de la empresa minera, que es lo fundamental. Apreciación crítica. Lo más importante que podemos rescatar de César Vallejo es que nos dejó en claro que la violencia no puede ser callada. A través de sus poemas vemos la lucha por un sistema igualitario, un bien común, rompiendo las barreras de lo que fuese el lado capitalista. Una revolución que concluye con miseria, problemas en muchos ámbitos y factores, pero sobre todo un desfaz total del sistema. Relación con el contexto actual. Lo que podemos ver en la actualidad de César Vallejo es cómo admiran el trabajo de César Vallejo, ya que fue un trabajo a su propio estilo, utilizando un lenguaje muy cultural. En su momento era incomprensible y ahora se aprecia más culturalmente, porque podemos ver cómo sufre en la vida, cómo va viviendo todo y va traspasando a través de sus poemas, novelas y cuentos hasta la actualidad.